Hola, soy Rebeca Ramírez del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En diciembre del año pasado leímos el libro de Fanny Flagg, Tomates Verdes Fritos. Uno de los temas que surgió durante la reunión en la que comentamos el libro fue el de la literatura LGTBI. Nos llamó mucho la atención la relación que se presentaba en la novela entre los personajes protagonistas, que era muy natural, lo cual en realidad nos parecía muy extraño para este tipo de literatura. Entonces surgieron las preguntas si en Costa Rica había literatura LGTBI, desde cuándo se escribía, cuándo empezaron a aparecer personajes de este tipo en la literatura, porque en la literatura tradicional no se mencionan. Entonces decidimos invitar a alguien que conozca del tema para que nos cuente. Tenemos aquí a mi derecha a Ronald Campos López, quien es doctor en Español, Lingüística, Literatura y Comunicación de la Universidad de Valladolid y profesor de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Empecemos por la pregunta básica. ¿Qué es la literatura LGTBI y en Costa Rica hay ese tipo de literatura? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para venir a discutir un poco sobre todo este tema de las representaciones de los sujetos LGBTI, no solamente homosexuales, sino también otros que puedan presentarse en la literatura nacional. Estas representaciones sí aparecen desde principios del siglo XX y todavía es hacia los años 80 donde se empiezan a potenciar todavía más tanto en la narrativa como en la poesía nacionales, pero sí hay que tener en cuenta de que son representaciones, es decir, son ideas, construcciones que van de cierta manera a basarse en lo que discursivamente o socialmente se cree que es un homosexual. Estos textos es importante también mencionar que no necesariamente tienen que ser escritos por personas gays o lesbianas o bisexuales, etc. Cualquiera puede construir un texto o representaciones de estos sujetos. Entonces, a lo que nos vamos a referir ahorita es que no nos va a importar el género o la orientación sexual de los escritores, sino que vamos a trabajar o tratar de ir viendo cuáles son esos textos que ofrecen representaciones de sujetos LGBTI en la narrativa, en la poesía y tal vez alguna referencia en el teatro costarricense. La pregunta inicial es si existe literatura LGBTI o qué es la literatura LGBTI o qué es la literatura queer, pero creo que mejor hacemos todo un examen, un análisis de textos para al final tratar de responder esa pregunta que sería la nuclear, por así decirlo, ¿verdad? Otro de los puntos con el que voy a comenzar es tal vez detenernos un segundo en dónde nace la categoría homosexual, es decir, en qué espacio, en qué tiempo surge y cómo se va conformando, porque esto va a tener muchas implicaciones en la forma como se representa en los textos costarricenses. En primer lugar, entender que en 1863 Auguste Tardieu empieza desde la clínica, desde los estudios clínicos, a preguntarse, okay, ¿quién es ese sujeto raro? Ese otro ser raro que no, fíjense que es desde lo heterosexual preguntando por lo que ya no es la norma, ¿verdad? Entonces empieza a cuestionarse y a ver qué es, y a analizarlo justamente como el pederasta, tratando de ver cuál es su aspecto físico, cuáles son sus hábitos de conducta, cuáles son sus gustos, porque claro, habría que armarse la idea para poderlo identificar en la sociedad. No, y desde la psicología, la medicina siempre fue patologizada. Claro, exactamente, pero no es sino hasta 1869, cuando Carbani, como estos esfuerzos del pederasta quedan limitados, empieza a preguntarse y ahí es donde da el nombre homosexual. Y está construido no solamente desde lo que habíamos mencionado del pederasta, porque homosexuales siempre han existido, por ejemplo en la antigüedad, ¿no? Y que la tradición religiosa se lo ha llamado como sodomita, pero entonces había que darle cuerpo, había que darle forma a ese sujeto homosexual. Y entonces se lo construye desde 4 discursos fundamentales. Uno que sería el discurso científico, como habíamos venido diciendo, desde lo clínico, desde lo científico, y es entonces desde la psiquiatría que se lo nombra como un enfermo.
está enfermo, es una enfermedad, ¿no? Y la solución a eso sería buscarle una cura. El otro discurso sería religioso, en donde ya este es un poco más antiguo y se le cataloga como un pecador. Un pecador se le atribuye el pecado nefando, que así es como se conocía históricamente a la homosexualidad. Luego, todos estos dos discursos empiezan a motivar en el discurso moral, social, la idea de que el homosexual es un degenerado, es un pervertido, es aberrante en todo sentido, ¿no? Y entonces, como todos estos ya vienen siendo más publicados, más difundidos, hay que castigar esto. Es una conducta anormal, por así decirlo. Entonces, desde el discurso jurídico, se lo cataloga como un criminal. A la solución de esto tendría que ser la condena. Ya la solución del religioso sería la condena espiritual, y en el caso de los discursos morales, el rechazo, el sacarlo de la sociedad, ¿no? Entonces el homosexual se construye así, como un enfermo, como un pecador, como un degenerado, como un criminal. Y todos estos discursos empiezan a ser, a finales del siglo XIX, popularizados a través de los medios de comunicación, de la literatura, y también de las mismas instituciones sociales. Pensemos las instituciones gubernamentales, la educación, la religión, la política, que también tenemos eco de esto. Esta definición nos va a ayudar a entender cómo han sido representados no solamente la literatura, sino también ver qué es lo que ocurre en Costa Rica, porque lamentablemente estas definiciones traen ecos todavía hoy. Y ayudan no solamente a marcar lo que es el prejuicio, sino también la estigmatización, la discriminación, la censura, la injuria, es decir, la violencia, e inclusive hasta legitimar la muerte de estos sujetos. Entonces, vamos a empezar con narrativa. ¿Te parece? Perdón, sí, y quería llamar la atención sobre el libro de Alexander Obando. Sí. Que es donde nos muestra ese primer personaje homosexual en la literatura que es tan negativo. Claro. El del padre, no recuerdo el apellido. Padre Hans. El padre Hans. El padre Hans. Nos vamos a referir justamente a ese, que es la novela de Genaro Cardona, que es de 1914, Las Finis y el Sendero, en donde aparece justamente este sacerdote Hans, que viene de Polonia. Sí. A entender primero que Genaro Cardona en esta novela está trabajando un discurso anticlerical, pero el motivo del homosexual le va a servir justamente para traerse abajo toda esta tendencia contra la iglesia. Sí. Pero ¿en qué términos lo hace? Valiéndose de todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? En el sentido de que es un extranjero. Aquí también viene algo muy importante. En Costa Rica no es. Es un vicio que viene de afuera. Entonces, no solamente es un extranjero, sino que lo describe la novela como un animal, como un degenerado, como un depravado, que viene a seducir a un seminarista campesino, en donde esa época el campesino es la figura idílica de Costa Rica, ejemplar, son nuestros valores, son nuestra cultura. Y entonces viene alguien de afuera a pervertir, a infectar estos valores y tradiciones nacionales. Entonces así podemos leer este primer personaje, que como has dicho es el primero que aparece en la narrativa costarricense. Luego, en este mismo texto de Alexander Obando, en esta antología muy importante, aparece otro fragmento que es de la novela La isla de los hombres solos, de 1963, de José León Sánchez. Vean el salto, 1914-1963. En este aparece un personaje, bueno, conocemos el contexto tal vez de la novela, en el que es en la isla San Lucas, en todo este ambiente carcelario, ¿no? En donde son hombres, y aparece un personaje al que se le llama la señora, y que es justamente el que se va a travestir, o el que se va a prostituir para satisfacer los deseos eróticos de otros hombres que no se reconocen a sí mismos como homosexuales, sino es por la necesidad de desahogarse, de tener ese deseo erótico, pero a falta de mujeres, entonces hay uno que se traviste. Pero es interesante que el narrador siempre va enfatizando en que es un vicio. Es decir, que los que caían, él no cae, el narrador nunca cae, son nosotros los que caen en ese extravío sexual. Entonces volvemos a la misma idea del siglo XIX, de que es una enfermedad, una
degeneración que se da en los seres. Luego pasa un poco los años y es hacia la época de los 60, finales de los 60, en donde en Costa Rica empieza a darse todo un cambio de paradigmas, hay discursos anticonvencionales y hay también influencia también de la literatura LGBT que se está haciendo en Europa, que se está haciendo en América Latina, y pues los autores costarricenses no se quedan atrás. Hay un primer autor muy importante en este cambio, no solamente de mostrar a personajes LGBTI, sino también de sacar el tema de la sexualidad más allá de la mojigatería, sacarlo y ponerlo en evidencia como tema literario, y es Alfonso Chase. Alfonso Chase en Los Reinos el Reino de mi Mundo, que es un poemario, bueno, luego me voy a referir a los poemas, pero ahí tiene otra novela que es Los Juegos Furtivos. Es una novela de 1968 en donde empieza a presentarnos un adolescente, un joven que en esa búsqueda de su identidad, en esa búsqueda de quién es, se va enfrentando a la familia, se va enfrentando al medio social, se va enfrentando a los valores, y en medio de relaciones amistosas, de relaciones sexuales, frustraciones, angustia, va viendo, va descubriéndose. Pero aquí ya veamos, aquí hay dos puntos importantes. Uno, que es un joven, es decir, representaría esta nueva mentalidad de querer buscarse, enfrentándose, asumiéndose. Eso es muy importante de la teoría de queer, que son sujetos que se reconocen a sí mismos, en este caso como gay, y se enfrentan a la sociedad sabiendo que les puede ir mal, porque es parte de su proceso de conocimiento. Y es interesante que sea joven porque viene desde la pureza, no es el adulto que trata de convencer a otro, claro, y de prostituirlo en cierta medida o llenarlo con vidas amorales o inmorales más bien, sino que es un joven. Se pueden todos, amorales y inmorales. Sí, también. Sino que se trata de un joven que se está descubriendo, su sexualidad desde la inocencia. Bueno, no diría que tanto desde la inocencia, desde la exploración, pero también con temores. Con esos temores, porque sabe que el discurso social le dice que es malo, que es enfermo, que es un degenerado, que es un pervertido, que eso está mal, que va contra la naturaleza, pero trata de ir rompiéndolo. Luego tiene otros, Alfonso Chase mismo tiene otros comentarios, por ejemplo, Mirar con Inocencia, que es de 1975, tiene un cuento en particular, que ya que estamos hablando de jóvenes, que es El Hilo del Viento, en donde también es un joven, un niño, un adolescente, que en compañía de un amigo suyo, también estamos hablando de unos 13, 14 años por ahí más o menos, empieza a sentir afecto por él, empieza a sentir gusto por él, y entonces establecen una relación de exploración en medio de entornos naturales, pero en una caravana en donde va el padre del protagonista y otros hombres mayores, y ya empiezan a ver que el amiguito pues es peligroso. Es peligroso porque ya está descargando, está degenerando en el otro joven, y tal es el punto en el que llegan a matar a este amigo. Entonces vamos viendo cómo se mantiene esta idea de degeneración y de que hay que eliminar físicamente de la sociedad, castigar estos comportamientos. Luego, dentro de la misma producción de Alfonso Chase, hay otro comentario que es de 1999, que es Cara de Santo, Uñas de Gato. Ya el mismo nombre nos lo dice, no hay un juego de apariencias, en donde se presentan otros cuentos. No todo el cuentario aborda estos temas, pero tenemos cuentos como Carpe Diem, Antes y Después, o Snuff, en donde se presentan personajes de nuevo homosexuales jóvenes, también homosexuales adultos, y esta relación que se da entre ellos. Y por cierto, estos dos, Carpe Diem y Antes y Después, son dos de los primeros cuentos en abordar el tema del SIDA. Pero el tema del SIDA relacionado también con la homosexualidad y con esta idea de la enfermedad, ¿no? Que es un tema que ahorita me voy a referir en más profundidad, porque es el punto de producción de una novela de José Ricardo Chávez. Siguiendo un poquito con el eje temporal, pues llegamos a José Ricardo Chávez, en donde antes de esta novela que me estaba refiriendo, tiene un cuentario que es La Mujer Oculta de 1983, donde son 6 cuentos, pero 3 de ellos trabajan o presentan personajes LGBTI. En específico, el cuento El bus que desaparece a mediodía presenta a un joven que se enfrenta
justamente a su familia en esta búsqueda del ser, cómo se va enfrentando a la familia. Vean que ya es un motivo que se repite en la novela de Alfonso Chase, en algunos cuentos de él. Entonces ya empieza a aparecer en esta confrontación con los discursos sociales, pero tal vez con el más próximo, que es la familia, ¿verdad? Es tratar de cómo me aceptan, me toleran, como es la primera negociación. Primero se negocia con la familia, después toda la negociación con la sociedad en términos más amplios. Y en ese sentido la familia es la primera represora, la que representa a la sociedad y la que le dice, no, compórtese de cierta forma, no así. Puede ser la primera represora o el primer apoyo. Está en juego todo. Sí. Y sobre todo para los jóvenes, en que es un tema que en secundaria, por ejemplo, como estos jóvenes empiezan a explorarse y sienten miedo de que ni siquiera pueden acudir a su familia, sino que tal vez a un amigo, a un profesor, pocos, pero es esta necesidad, ¿no? de poder explorar también, sentirse apoyado, sentirse reconocido, tolerado en ese sentido. Volviendo a la producción de José Ricardo Chávez, tiene una novela de 1994 que serían Los susurros de Perseo. En esta novela empiezan a aparecer no solamente gays, sino también travestis. Aparece otro sacerdote que deja su castidad, su voto de castidad, algo que no se había retomado desde la novela de Genaro Cardona. Y tratan de presentarse también esta idea de los ritos de iniciación a los actos sexuales, también en confrontación con la sociedad, en confrontación con la familia y con los espacios también en los que los personajes se mueven, que es la ciudad. Uno pensaría que entonces la ciudad es el espacio donde todo va bien, porque es más grande, es más amplia, y no, también se presentan conflictos, negaciones de estos personajes y por supuesto en confrontación y negación en los espacios religiosos en los que varios de estos personajes también se mueven. Y ahora sí llegamos a esa novela que me estaba refiriendo, que es Paisaje con tumbas pintadas en rosa, que es de 1998 y ha sido bastante abordada por los críticos literarios y la catalogan como la primera novela en tratar el tema del SIDA en Costa Rica. Si bien es cierto, trabaja o expone las relaciones homoeróticas entre varones, estos personajes travestis o masculinos gays son representados también como enfermos, como los agentes patógenos, los que portan el VIH, ¿no? En esta idea de los 1980, ¿no? Donde se asociaba el VIH con los homosexuales. Entonces se ve, la novela da constancia también de estas políticas represoras que se dieron durante el primer gobierno de Óscar Arias en Costa Rica, de ir reprimiendo a los sujetos homosexuales porque claro, iban a contaminar el país. De nuevo es un agente infeccioso que viene de afuera a través de ellos, entonces hay que controlarlo para que no se venga abajo ni la salud, ni la moral, ni los valores del ser costarricense, ¿no? Lamentablemente la novela da fuertemente testimonio de esa época y es bastante polémica en ese sentido. Luego, en los años 80 también aparece una primera novela, bueno, hemos hablado de los personajes masculinos, que van a ser los más, pero en 1985 aparece una novela de Ana Cristina Rossi, que es María la Noche, en donde, tomando en cuenta todos aquellos discursos revolucionarios de la juventud de los años 70, ofrece un personaje que es justamente María, en donde explora la sexualidad no solamente con hombres, sino también con mujeres. Entonces aquí aparece este primer indicio de los amores lésbicos en una novela. Es interesante porque hasta de 1980. 1985. 85, y sí. Por ahí anda el primer poemario lésbico que aparece en Costa Rica. Pero ahorita me refiero, primero digamos con la narrativa y luego con lo que es propiamente la poesía. En 1994, ahora sí en los 90, es Carlos Tapia quien publica el primer cuentario enteramente dedicado a lo que es las representaciones de sujetos gays, entre rosado y celeste. Entonces aquí encontramos que ya anteriormente los cuentarios eran como uno o dos. Aquí es enteramente el primer cuentario que aborda todo esto y desde un punto de vista bastante militante
porque el esfuerzo de este cuentario es justamente enfrentar a las representaciones del gobierno, a toda esta persecución, a toda esta represión de los sujetos LGBTI, y el cuentario surge como objetivo con ese fin, ¿no? de resistencia, de oponerse a toda esta patologización, persecución, represión, violencia contra los sujetos LGBTI. Ha sido muy ignorado por la crítica, porque ni siquiera me suena el autor. Bastante ignorado, y bueno, Alexander Obando en la antología lo retoma, toma unos 2, 3 cuentos de él, y es importante pues también conocerlo, ¿no? Luego, en esta tendencia de cuentos aislados, aparece también en Urbanoscopio un cuentario, bueno, un texto en mini relatos, de mini cuentos, ahora que está muy de moda, en 1997, de Fernando Contreras, en donde aparecen algunos personajes lésbicos o gays con muy poca presencia, pero aparecen. Es decir, ahí está. Parte del paisaje. Exacto. Y son cuentos que trabajan el ambiente citadino. Entonces, ver cómo se lo relaciona también con la ciudad. Esto no es gratuito también. En 1999, Carlos Cortés tiene una novela que se llama Cruz de Olvido, en donde va a presentar también algunos personajes homosexuales y travestis en lugares clandestinos de San José, por ejemplo, La Sabana. No solamente son personajes que se mueven entre lo oscuro, ¿verdad? Fuera de la luz pública, porque es importante ver que aparecen muchos estos personajes, se reconocen en la literatura, pero los espacios que les pertenecen son la periferia, lo marginal, o en la misma ciudad, pero donde no se vean. Porque los mismos discursos dicen, bueno, aceptamos que existen, pero que no se den la mano, que no se besen, que no se vean. Lo importante es que se apropian de este espacio que sería la sabana oscuras, pero son víctimas de una represión policial. Entonces vemos cómo se va mezclando, cómo se va construyendo estos personajes también con lo criminal y como víctimas de la violencia policial. Es decir, de cierta manera se sigue repitiendo este esquema de la criminalidad, ¿no? Eso por así, y terminar los años 90. Sí. Ahora, ¿qué pasa en tiempos más recientes, por lo menos del siglo XXI? Tenemos en el 2001 una novela que es El más violento paraíso, de Alexander Obando, el mismo que ha compilado esta antología. No es que la novela trate de este tema, sino que es en el primer capítulo, en donde aparece una referencia a una experiencia homoerótica de un personaje. Entonces volvemos a esa segmentalidad que se pueden ofrecer en las obras. Entre 2001 y 2002, Guillermo Fernández nos ofrece también un cuento que se titula De suicidios y fraternidades, en donde aparecen personajes gays relacionados con lo marginal, esto que acabamos de mencionar, con lo marginal o con lo dark, es decir, personajes que se mueven entre lo sórdido, pulsiones fuertes, experiencias degradantes. Vemos que no se avanza mucho en el prejuicio, además que se los describe como afeminados. Es la idea también de infravalorar lo femenino, porque no es solamente lo femenino en el homosexual, es lo femenino en sí, en general. Esta persecución de lo afeminado es también un gesto misógino que se ve en las mujeres, pero también en los hombres. Luego tenemos en 2004, que por aquí anda, Lejos tan lejos, de Uriel Quesada, que es tal vez uno de los comentarios más mencionados en la crítica costarricense, y sobre todo por un cuento que dio de qué hablar, que es Bienvenido a tu nueva vida. ¿Por qué dio de qué hablar? Porque se publicó enteramente en La Nación. Un periódico conservador en el segmento de Áncora publica Bienvenido a tu nueva vida, y la gente pues se horroriza al leer que se trata de una pareja recién casada que va a su luna de miel en un tren, y que en el mismo vagón hay un personaje masculino gay que empieza a seducir al esposo, y se van al baño a tener un encuentro casual. Entonces
ven cómo se rompe toda esta idea del matrimonio, de las apariencias y también de los valores de la heterosexualidad en Costa Rica. Uriel Quesada pues es uno de los autores más reconocidos, ha sido premiado, no solamente recibió paradójicamente el cuento Bienvenido a tu nueva vida, el premio Áncora, sino que también otros cuentarios suyos han recibido premios nacionales, entre ellos el de novela en 2005, El gato de sí mismo, una novela que presenta a un personaje, Germán Germanovich, que es una auténtica loca, pero la loca aquí se apropia del insulto y es una loca positiva, porque es una loca que no le importa que le llamen loca, ella a sí mismo se ve como una loca y hace de esto lo grande de su personalidad, lo grande de su identidad, porque logra construirse constantemente, apropiándose de los insultos, tomando incluso textos literarios, y se va construyendo con una libertad, que ese es el valor positivo que tiene esta loca no solamente en la novela, sino que en todo lo que estamos viendo hasta el momento de los textos narrativos, porque es casi que uno de los primeros personajes que se apropia y dice, sí, soy gay, soy plano, y esto no me hace mal, más bien resisto, confronto todo lo que pueda perjudicarme en ese sentido. Muy identificado con el movimiento queer. Claro, justamente, es muy queer en ese sentido, ¿no? Luego, el mismo Uriel Quesada hace 3 años, en 2016, publica Mar Caníbal, que por aquí anda también. En Mar Caníbal pues presenta de nuevo a un joven que huye de la casa paterna, ubicada en Cartago, lo mismo que Germán Germanovich. La casa paterna ubicada en Cartago es muy recurrente en la narrativa de Uriel Quesada. Esto no es gratuito, no es porque él sea de Cartago, sino porque Cartago se ha identificado, por lo menos en Costa Rica, en el imaginario costarricense, como el centro conservador de los valores, ¿no? Volvemos otra vez a los valores, de lo religioso. Entonces hay que huir de esa casa paterna, hay que huir de esa casa que constriñe, que reprime. De nuevo volvemos al tema de la huida, del viaje, que es muy recurrente en la literatura queer. Y este joven va a Limón y conoce a una persona mayor y empieza en ese contacto a explorarse. De nuevo tenemos una persona joven que empieza a explorarse, pero fuera de esa casa paterna, fuera de esos discursos que tienden a limitarlo. Y bueno, este año tenemos que La invención y el olvido, el más reciente cuentario también de Uriel Quesada, publicado por Uruk, mereció el premio nacional, y en este encontramos algunos cuentos, no son todos, algunos cuentos en donde se presentan personajes gays, pero el cuentario trata de ver cómo este esfuerzo del ser humano por reconstruirse, mantener su memoria. Y entonces aquí también va la memoria de los sujetos gays, ¿no? Como partícipes también de un proyecto de integración social mayor, donde ellos también, esos sujetos, tienen cabida, tienen su espacio. Retomando, en 2004, Jorge Méndez Limbrick, que es tal vez conocido como uno de los autores que trabaja más la novela policíaca en Costa Rica, tiene uno de sus textos que es Mariposas para un asesino, en donde en el tercer capítulo ofrece justamente una exploración de los sujetos homosexuales, pero en espacios sórdidos. Volvemos a esta idea de lo sórdido, que en mitad del capítulo también le da el pase a un personaje lésbico, en donde está enviando un correo electrónico, una carta, un correo electrónico sobre sí misma, sobre su sexualidad. Entonces ahí podemos ver también este espacio de lo lésbico, que parece que es el menos atendido. Sí. Y tal vez no se ve tan negativamente como el masculino. Exacto, eso es muy importante. Si bien es cierto, las representaciones lésbicas han tenido menos no digo oportunidad, menos espacio, no hay tantos textos que las presenten, es menos atacada. Es igualmente ignorada, pero es menos atacada que las representaciones de sujetos masculinos, porque claro, en el hombre está esta idea de traicionar el género en una sociedad heteronormada, falogocéntrica, en donde el falo es lo principal, entonces es el principal traidor
Por No, así. y la construcción de una pareja de mujeres ha sido vista desde lo masculino como una provocación de su placer. Claro, como Es para objeto- consumo masculino. Claro, de cierta manera se aceptaría la relación lésbica, pero en el sentido de que se puede convertir en un objeto de placer. Se De consumo reifica, para se los cosifica. Exacto. Entonces tampoco es el avance, porque Sí. no se los está tratando como seres humanos, sino como un objeto de placer para el hombre que está en el centro, el heteronormado, ¿sí? Por así decirlo. Y bueno, ya que estamos hablando de mujeres, entonces refirámonos a Carmen Naranjo, Ajá. en donde publica en 2004 Más allá de París Mina. Aquí sí encontramos un personaje con más desarrollo, que es Isabel, una mujer que ha sido víctima de la violencia contra las mujeres y que después de una serie de experiencias amorosas fallidas decide irse a un lugar que, como dice el título, está más allá del París Mina. Fíjense que sale de la ciudad, sale de San José, de ese centro de la identidad, se va a un lugar alejado y encuentra una pareja femenina y allí se reinventa, allí vive libremente. Entonces este es otra vez el viaje que define al sujeto LGBTI y que logra construirse un ambiente natural. No es casual que sea natural, que es volver a... Y la mujer ligada siempre a la naturaleza. Exacto, ligado a la naturaleza y tal vez libre de todos los discursos que nos atan, ¿verdad? Como sujetos. Aunque nos presenta este personaje positivo, también tiene un cuento titulado 13 partes de un amaneramiento, en donde nos presenta de nuevo un sujeto gay amanerado, víctima de lo que bien es descrito como un crimen de odio por homofobia. Es decir, se reitera otra vez la idea de la criminalidad. Hay algunos leves cambios en los últimos textos y tal vez referirme a uno de los autores, José Otilio Umaña. Umaña es tal vez uno de los autores menos conocidos, menos abordados tal vez en la crítica, y tiene 3 cuentarios. El primero es de 2008, titulado Bailando en Solitario. Como vean el nombre, Bailando en Solitario, volvemos a la idea de que son personajes condenados a la represión social, que están colonizados en ese sentido de que no pueden salir al espacio público, entonces que viven con melancolía, reprimidos, angustiados, silenciados, ¿no? En sus espacios privados, pero que aún así intentan romper ese silencio, intentan salir del closet, en el término amplio de lo que pueda significar esta metáfora, vivir su orgullo y también enfrentarse a todos estos discursos sociales. Luego es justamente en este comentario que tienes en tus manos, que sería de 2009, Cosas de Hombres, en donde aborda las relaciones homoeróticas desde lo cotidiano, tratando de ver cómo también entre las relaciones entre varones se vive el amor. Aquí ya no hay tantos prejuicios, aquí es como mostrar una cara más tolerante, y el comentario creo que apunta en esa dirección, a propiciar la tolerancia, el respeto por todas estas opciones de vida, por todas estas opciones de amar, sin estar cayendo en estereotipos, es decir, trascendiéndolos y logrando una visibilidad más, tratando de naturalizar de cierta manera el amor entre hombres. Me llama la atención porque veo que nació en 1948. Sí. Yo me imaginaría que el cambio de paradigma de presentación de los personajes sería por nuevas generaciones. Pues esto es contradictorio, porque como dijimos al inicio, no necesariamente podemos considerar la orientación sexual ni el género de los autores, porque uno pensaría que tal vez un escritor gay va a escribir en términos o va a crear personajes que sean rompedores o transgresores, y no necesariamente. Hemos mencionado algunos autores que son gays abiertamente y siguen reproduciendo los estereotipos. Lo mismo ocurre con un autor que no necesariamente es joven, también puede ser una persona mayor en ese sentido, y ofrece una visión. Y en ese sentido también tenemos el último caso ya de la narrativa, que es de 2018, que sería Cartas a Hombres, que es un escritor bastante joven, que es David Ulloa, en donde trata justamente de
aquí sí hay un giro más fuerte de una voz joven, ¿no? Que intenta presentarnos hombres en donde su masculinidad, su hombría se ve en crisis. Entonces son hombres que son heterosexuales, pero que de repente se animan a explorar las relaciones homoeróticas, a sentir placer por el cuerpo masculino u otro, y empieza toda esta crisis social, ¿no? Con la familia, con la autoidentificación de qué soy yo en cuanto a mi género, y es bastante polémico, abierto, aventurado en ese sentido. Tiene un prólogo de Alfonso Chase, y en el prólogo dice que era un comentario bastante necesario hoy, justamente para poner en crisis todos estos valores de la masculinidad. Yo entiendo que hay variedad, si bien es cierto, hay bastantes donde se criminaliza o se castiga o se ve mal a los personajes homosexuales, ya se van viendo nuevas formas de presentar a estos personajes. Sí, las hay estos esfuerzos por romper, pero en su mayoría vamos viendo que el prejuicio, esta construcción de la categoría homosexual desde el siglo XIX, sí, todavía pesa, lamentablemente todavía pesa, y tiene implicaciones no solamente en el ámbito social de nuestro país, sino también en nuestra literatura. Yo creo que incluso esos cambios sociales que vamos a ver con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, tanta visibilidad ahora de las personas homosexuales, porque ya se quieren mostrar, no quieren esconderse, claro, eso va a incidir en cierta medida en la literatura. Vamos a ver qué representaciones nuevas ofrecen. Pasemos ahora a la poesía. La poesía. Pues antes mencioné que en esa época de los 60 Alfonso Chase es el que viene a dar un giro, ¿no? En cuanto a mostrar esos otros erotismos. Y es que justamente ahorita me encuentro estudiando, realizando una investigación sobre los erotismos otros, estos erotismos LGBTI en la poesía costarricense. Alfonso Chase también nos presenta, como dije, en Los Reinos de mi Mundo, en 1966, algunos poemas primeros en donde empieza a visibilizar la voz homoerótica masculina. 72, Los pies sobre la tierra, en 1978, Jardines de asfalto, 94, y hace más recientemente En secretos, En secretos perfectos, publicado por la EUNER en 2016. Que la portada es hermosa. Claro. Y ahí vemos significativamente ese candado, ese candado abierto, esa puerta abierta, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace Alfonso Chase a lo largo de estos poemarios? Bueno, ofrecer los textos, igualmente como en la narrativa, textos aislados, en donde va presentando sujetos homosexuales en su mayoría, y hay que ver que están construidos no desde el principio abiertamente, porque podemos ir viendo que al inicio eran más discretos o más enmascarados. Muchas veces se refería al cuerpo masculino, al amante masculino, con adjetivos femeninos para disfrazarlo o travestirlo, usar la palabra correcta, ¿no? Travestirlos. También hay ciertos mecanismos como el desdoblamiento que permiten alejarse y hablar en tercera persona de esos que se están amando ahí, del cual yo veo, atestiguo ese amor, pero no soy ellos, pero sí soy ellos. Es decir, hay una sublimación, hay un juego de sublimación de ese deseo amoroso. También Alfonso Chase se vale mucho de los recursos muy propios de la literatura LGBTI, que es usar referentes clásicos, por ejemplo, héroes como Aquiles o Hermes, en ese afán de que estoy hablando del cuerpo bello, clásico, fornido, rubio, efébico, ¿no? Bello en sí mismo, pero es un pretexto también para poder hablar de la belleza del cuerpo masculino sin que necesariamente me señalen cómo. Tenemos también en esta poesía, como hemos visto en la narrativa, el esfuerzo, el viaje de irse a la periferia y sobre todo espacios naturales, porque es el espacio, pareciera, de la libertad. El espacio del amor, el espacio de la libertad. Es un tema es un abordaje muy bucólico en ese sentido de la literatura. Perdón, que interrumpa. Y pensemos en Alfonso Chase, que es un nombre muy importante en la literatura. Era fundamental ese travestismo en sus textos, porque si no, no iba a ser reconocido, iba a ser exiliado. Claro, es tal vez no exiliado,
pero sí la presión costarricense, la sociedad costarricense siempre ha sido muy conservadora en cuanto a los temas amorosos, en cuanto a los temas eróticos. Entonces, claro, considerando el contexto de producción, los años 60, años 70, a pesar de los mismos discursos de ir contra lo convencional, pues hay ciertos temores que tal vez se viven, y eso hace que se busquen recursos o estrategias de cómo decirlo sin decirlo. Alfonso Chase tiene una antología que se titula El amor en la poesía costarricense, en donde mayoritariamente son poemarios de amor heterosexual, pero hay algunos cuantos, y hay uno específicamente que me llama la atención, que es de un escritor costarricense también, Abid Zucar, que tiene un poema titulado Amigo, en donde juega o está representándose ese amor filial entre dos varones, ¿verdad? Lo que podría ser más bien, no necesariamente lo homoerótico, que implica también el contacto de la penetración, sino tal vez una homosocialidad. ¿A qué me refiero con esto? Estas relaciones afectivas muy cercanas entre varones, que sin necesidad de pasar a la penetración o al sexo propiamente, se establece una relación afectiva sentimental entre ellos. Entonces, que es muy interesante porque la sociedad costarricense es sumamente reprimida. Y bueno, reprimida en algunos casos, pero aceptadas en otros, porque pensemos en el fútbol. Sí, cuando meten un gol y en la euforia se abrazan, se dan un beso, se palpan las nalgas, eso no lo vemos mal en el momento del fútbol. Ya afuera es otra cosa. Sí. Entonces hay sus espacios para esas relaciones homosociales, por así decirlo. Pero vean qué interesante, hemos hablado de que Alfonso Chase nos presenta la primera novela del tema amorótico, como Carlos Tapia nos presenta el primer cuentario de amor homoerótico, y entonces volvamos a la poesía, el primer poemario lésbico, 1987, y el título es Hasta me da miedo decir. Vean qué título más fuerte, Hasta me da miedo decirlo. Nidia Barbosa es la primera poeta que abiertamente en este poemario explora justamente la relación lésbica, la relación corporal, el deseo, el disfrute, la contemplación del cuerpo femenino en un espacio privado, como podría ser una habitación, pero esto hay que entenderlo de otra manera. Es muy fácil pensar que, como hemos dicho antes, la reclusión, la sociedad dice que esto no se vea, entonces es fácil llevarlo a un lugar íntimo, que no se vea. Pero aquí el poemario nos ofrece o resemantiza la habitación como espacio cerrado y nos muestra como un espacio público. Es decir, que desde adentro se nos está mostrando públicamente otra forma de amar, el amor lésbico. Entonces es una estrategia. Se están ubicando en un espacio privado, pero en realidad lo que nos está ofreciendo es una postura pública, política, de apertura, justamente a reconocer todo este otro erotismo. 1987. Y en el ámbito masculino hay que esperar hasta 2010 para encontrar el primer poemario que aborda abiertamente y en su totalidad el tema de la homosexualidad, que sería Navaja de Luciérnagas, y que casualmente lo he escrito yo. En 2010 pues tuve la oportunidad de que una editorial estatal, eso es muy importante, también que la EUNED aprobara la publicación de este poemario. Es decir, es una institución también, es una institución literaria que está apoyando en cierta medida esta apertura a enunciar, a permitir la enunciación de estos erotismos, de estos sujetos LGBTI y visibilizarlos en el nivel nacional. Bueno, ese fue mi objetivo como poeta al componer este poemario, viendo justamente un poquito todo este panorama al cual me he referido en nuestras letras, y yo dije, ¿dónde está el primer poemario? Bueno, si lo puedo escribir yo, pues bien. Y después de eso he escrito otros textos en los cuales también abordo el tema homoerótico, Varonaria, que es de 2012, y retomo también las figuras clásicas. Vean que antes mencionamos las figuras clásicas como pretextos para referirnos
a la belleza masculina. Sin embargo, aquí no lo uso como enmascaramiento, sino justamente como a partir de los héroes clásicos, trato de ver cómo se presenta la homosexualidad en la sociedad contemporánea, es decir, el esposo, el hombre casado que de repente tiene sus encuentros con otro hombre, que tiene su pareja, pero que también tiene masculina, pero también tiene su esposa, o que rompe el matrimonio y que están de por medio los hijos, o también el travesti, o el transexual, es decir, pero siempre en esa onda clásica, por así decirlo. Luego, en 2014, la Invicta Soledad mereció el concurso de poesía de la editorial de la Universidad de Costa Rica. En este poemario se presenta casi que un diario, creo que es como un diario de una pareja. Desde que se consolida su relación, se va deteriorando, se da la opción de vivir romances o aventuras con otros hombres en función de también salvar un poco esa relación, hasta que finalmente se deteriora y termina en esa invicta soledad. De cierta manera también retomaría, creo yo, un aspecto de la configuración histórica de esa categoría homosexual, que son sujetos fallidos, que no pueden consolidar una relación estable y que están condenados a la soledad o a la nostalgia, a la melancolía, ¿no? Esa enfermedad psíquica de no poder vivir con plenitud. Creo que algo en el fondo también hay en parte en algunos comentarios en algunos poemas de este poemario. Luego tenemos otros poetas como Jorge Chen, tiene 4 poemarios, pero 2 en específico, que serían Nocturno de Mar Inacabado, 2011, y luego Conjuros del Alba, 2014. Igual son poemarios en los que tocan algunos textos, figuras homoeróticas masculinas y con qué estrategias, sobre todo la ambigüedad. Volvemos a ese recurso del enmascarar, del no saber si se está hablando de un amante femenino o de un amante masculino, pero por la misma adjetivación, por los mismos temas, la forma de escribir el cuerpo, se sospecha que puede ser un hombre. También la recurrencia a espacios naturales, sobre todo marinos, y un canto al cuerpo físico, y algo muy importante que es la fragmentación. Se empieza a hablar del cuerpo del amante por fragmentos, como para distorsionar un poco la imagen, para tender un poco de trampa, ¿no? De repente se refiere a los muslos, al pecho, pero no dice los pechos o los senos, dice el pecho. Acercarse lo suficiente como para perder la perspectiva. Exacto, como para romper un poco esa visión tan clara, ¿no? Eso también me interesa. Y luego en otro poeta joven también, en la otra memoria, tenemos un comentario que es de Luis Antonio Bedoya, es de 2015, y si damos cuenta también es de la editorial de la UCR, es decir, que las editoriales estatales están apostando por dar auspicio, por apoyar estas producciones. Bueno, pero ese es el rol de las editoriales estatales. Como es presupuesto nacional, también creo que hay un gesto político en visibilizar esto. Sí, otra cosa es parte del proyecto de identidad nacional, ¿no? De apertura urgente hoy en Costa Rica y en muchos lugares. Luis Antonio Bedoya pues trabaja ahí lo que yo consideraría un erotismo gótico. ¿A qué me refiero con esto? Un erotismo en donde trata de encontrar el placer también en el libertinaje, entendiéndolo como Sade lo explicaba, en términos también de la oscuridad, pero ya no es la oscuridad como el espacio donde estoy mal o encerrado, sino que se tiene placer en lo oscuro. También en la melancolía, en la tristeza, en la deformación del cuerpo. Es decir, hay todo un tratamiento distinto, no tan estético a lo clásico, sino que nos ofrece otra estética quizás de la anormalidad, ¿verdad? Por así decirlo. Y luego tenemos una poeta joven, Lorena Vázquez, que en 2006 nos ofrece Ritual Invicto. Es un pequeño poemario en el cual también trabaja esta entrega vital de dos mujeres amándose de nuevo en el ambiente
de una habitación, pero que no por la habitación es represora, sino que es abierta, no hay un gesto político, insisto, y en donde se da la protección, esa idea del amor como protección que hace también falta en estas representaciones. Y como para ir terminando, el año pasado me encontré, aquí tengo papelillos de la investigación que estoy haciendo, pero en la Feria del Libro del año pasado me encontré este texto que es el verso diverso, que es propuesto por Casa Palabra, que está organizado también por un poeta, César Angulo, y es esta edición cartonera. Aquí hay también un gesto político, porque no son todos los autores que pueden tener acceso a las editoriales estatales. ¿Qué es una edición cartonera? Las ediciones cartoneras justamente es hacer libros, como lo ven, con material de reciclaje. Y el gesto que tiene político es que abre esos espacios de dar a conocer nuevas voces, nuevos escritores que por alguna u otra razón no pueden tener o no han tenido acceso al espacio editorial oficial, por así decirlo, pero que su palabra busca decirse, busca proyectarse. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, poemas de jóvenes poetas como Sergio Cooper, Daniela Esquivel, Melissa Mendiola, Jimena Cascante, Laura Contreras, y sobre todo hay un poeta que me interesa mucho, que es Jan Matarrita. Él es un hombre transexual que ya pronto publicará su primer poemario, y que, fíjense que es un hombre transexual que nos está ofreciendo la posibilidad de visibilizar por primera vez las identidades, el amor, el erotismo desde la perspectiva de un hombre transexual. Es decir, que las representaciones LGBTI poco a poco se están abriendo. Se están abriendo. Y también algo que olvidé mencionar en la poesía de Alfonso Chase, y es que no solamente trabaja representaciones homoeróticas masculinas, sino también bisexuales. Tenemos ahí sujetos bisexuales que se reconocen y dicen: amo hombres, amo mujeres por igual. Que esos son los eternos olvidados, los bisexuales. Claro. Incluso recientemente reformaron el decreto ejecutivo que declaraba el día contra la homofobia, la bifobia y transfobia, porque no incluía la bifobia. E incluyeron la bifobia, todo este rechazo contra la bisexualidad. Incluso las mismas personas homosexuales de pronto dicen que no, que es alguien que no se ha decidido por una o por otra cosa. Claro, esto también es interesante porque dentro de la misma comunidad LGBTI se manejan ciertos, lamentablemente, discursos de estigmatizaciones a lo interno y de propias discriminaciones. Y los bisexuales pues han sido muy discriminados en ese sentido, ¿verdad? Entonces ya tenemos, en lo que llevamos, representaciones homoeróticas masculinas, lésbicas, bisexuales y, por lo que vemos, también transexuales. Yo creo que tenemos un panorama bastante amplio sobre la existencia de la literatura LGTBI en Costa Rica, que ha sido muy amplia, con representación no solo de escritores heterosexuales, sino también homosexuales, ¿verdad? Entonces vamos escuchando esas otras voces. Creo que con el nuevo, digamos, con el fallo de la Corte y próximamente con el matrimonio homosexual y la salida del closet de tantas personas, no solo el closet, sino la salida a la calle, ese mostrarse de estos grupos, va a permitir que se muestre más aún en la literatura y con otras visiones, no la del castigo. Claro, ni la del castigo ni la de la represión. Ahorita estoy recordando también narrativa, poesía, teatro. Vamos al teatro. ¿Qué hay en teatro? Daniel Gallegos tiene un texto que se titula Punto de Referencia, que es de 1983, en donde muestra un triángulo amoroso, un matrimonio en decadencia, en donde entra en contacto con una tercera persona, un amante, pero es amante de los dos, tanto del hombre como de la mujer. Pero volvemos a la bisexualidad en ese sentido también, pero se entredice esta bisexualidad de los personajes, se entredice en algunas confesiones y sobre todo se guardan las apariencias. Entonces vemos como otra vez ese discurso social está encima de estos personajes para conservar esas apariencias, conservar esos valores que por así decirlo. En cuanto al teatro, es la única referencia que tengo por el momento, pero sería interesante ir a ver
todas estas comedias que se presentan en muchos teatros en San José y en el país, para ver cómo se tratan, cómo se abordan. Si ha cambiado el tratamiento. Exacto. Porque siempre han sido vistas como motivo de burla. Exacto, sí es un motivo para reírse de ellos y con esto seguir afirmando, reafirmando el estereotipo. Exacto. Entonces, como para retomar la pregunta inicial de que qué era teoría queer, para ir acabando, creo que en conclusión podemos ir viendo que en la literatura costarricense hay como dos grandes series, como dos grandes grupos. Por una parte, textos que de cierta manera siguen reproduciendo, reafirmando aquella categoría del siglo XIX de lo que es un homosexual como deshumanizado, como un criminal, como rodeado de violencia o que genera la violencia, que es pervertido, inmoral o amoral, enfermo, depresivo, etc. Y por otra parte, estos textos nuevos, de una perspectiva completamente nueva, que lo que busca es apropiarse del insulto, apropiarse de esos estereotipos y establecer una estrategia de resistencia y de visibilizar que las relaciones homoeróticas o LGBTI en general son opciones de vida tan válidas, tan respetables y tan tolerables como las heterosexuales, por así decirlo. Entonces, ahora sí, vamos a responder la pregunta inicial. ¿Qué es la literatura queer? La literatura queer es toda aquella que tiene implicaciones políticas. ¿Por qué razones? Una, permite deconstruir o traerse abajo todos esos estereotipos que se han configurado desde la heteronormatividad, entre los discursos heterosexuales, y permite visibilizar otras identidades, tanto sexuales, como eróticas, como sexuales, como nacionales. Es decir, todas estas son parte también de la identidad costarricense. Luego, permitir escuchar estas voces. Ya sea, como dijimos, en cualquiera de las dos vertientes anteriores, reafirmando o rompiendo esto, permite escuchar en la medida de lo posible a estos sujetos LGBTIQ en decirse, en poder tratar de romper las barreras que la sociedad les imponen y dejar de ser sujetos irreales, lo que yo llamo sujetos irreales. ¿Qué es esto? Sujetos irrealizables que no se pueden realizar en la sociedad, o simplemente sujetos inexistentes que están ahí, pero la sociedad no quiere verlos, no los reconoce. También este esfuerzo de que presenta sujetos por salirse del closet, como dijimos, asumirse en su identidad, en su orientación sexual, mostrarse públicamente, enfrentando aún así las consecuencias de este choque con la familia, de este choque con la sociedad, de este choque con la religión, pero valientemente, ¿qué es lo que están haciendo? Mostrando, visibilizando, insisto, estos deseos, estos cuerpos, estas otras identidades que mucho tiempo han sido pensados como aberrantes o reprimibles. También denuncian, critican estos mitos, estos prejuicios, estos discursos de homofobia, de censura, de violencia, de muerte, y permiten representar, para bien o para mal, todas esas luchas, muertes, desgastes, pero también la plenitud de esas conquistas, de esos amores que se han logrado, que han logrado los sujetos LGBTI para poder ser ellos mismos. Y por último, y esto les compete creo que muchos de ustedes como club de lectura, y es que la literatura queer involucra a los lectores como agentes políticos de cambio social. Es decir, que los invita a reflexionar como críticos no solamente de unos textos, sino también de la sociedad en la que estos textos han sido producidos para generar también de parte de ellos un cambio. Eso es algo particularmente importante en Club de Lectura de la Caja, porque tenemos la práctica de que en forma alterna leemos libros de literatura costarricense, y es ahí donde nos vemos, donde nos encontramos y reflexionamos un poco sobre lo que vemos cómo nos han representado y cómo problematizar también sobre esto. Creo que lo que está en juego en esa literatura costarricense, como en esta que específicamente hemos tocado hoy, está el juego de las representaciones, insisto. Cómo se ha dicho que es
o son estos sujetos LGBTIQ y ver las implicaciones que hay por detrás a la hora de presentarlos de esta o aquella manera. Bueno, Ronald, muchas gracias por esta conversación que tuvimos. Muchas gracias por hablarnos de este tema tan interesante, y ojalá que en el club tengamos la oportunidad de leer más de esta literatura y conocer más de la producción que se hace. Muchas gracias, y ya tienen títulos de sobra para poder dedicarles algunas secciones, algunas sesiones a esta literatura. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, estamos en contacto. Denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un video. Hasta luego.